Mi nombre es Ángel Mauricio Delgado Romero, tengo 65 años y vengo de un pueblo humilde llamado San Miguel del Río, aquí mismo en México. Toda mi vida creí que la familia era lo más grande que uno podía tener, y por esa creencia me partí el alma durante 20 años trabajando en Estados Unidos. No fui un flojo ni un vago. Me levanté miles de mañanas antes del amanecer, soporté calor, frío, hambre y cansancio. Hasta perdí un dedo en una máquina cortadora mientras trabajaba en una obra, pero aún así seguí adelante porque en mi mente solo tenía una idea: que mi familia viviera mejor, que mi esposa, María Estefanía, y mis hijos, Carlos y Mireya, tuvieran lo que yo nunca tuve. Me fui a Estados Unidos cuando tenía 45 años. No fue fácil. Recuerdo que los primeros meses dormía en un cuartito lleno de humedad, compartido con otros 3 hombres que también buscaban una oportunidad. El colchón era tan delgado que sentía los resortes en la espalda, pero yo no me quejaba porque mi meta era juntar dinero. No tenía carro, no salía a fiestas y no gastaba en lujos. Todo lo que ganaba lo mandaba a México. Había semanas en que mi trabajo era tan duro que terminaba con las manos reventadas, llenas de ampollas. Pero cuando María Estefanía me llamaba y me decía que el dinero estaba bien guardado, que ya tenían un terreno comprado y que mis hijos estudiaban sin preocupaciones, se me olvidaban todos los dolores. A veces mis compañeros me decían que era demasiado confiado. «Ángel, no mandes tanto, guárdate algo porque uno nunca sabe», me comentaban. Pero yo no les hacía caso porque creía de corazón en mi esposa. Me imaginaba que cuando regresara encontraría una casa bonita, un cuarto para cada hijo, una cocina amplia, un baño digno. Hasta soñaba con un pequeño corral para gallinas. Esos sueños me mantenían vivo mientras trabajaba, aunque me doliera el muñón del dedo perdido cada vez que hacía frío. Pasaron los años y yo no fallé ni un solo mes. Mandaba $2,000, $3,000 y cuando me iba bien, hasta $5,000. Me alimentaba con lo mínimo: pan duro, café frío y latas de comida barata. Todo para que ellos vivieran bien. Yo pensaba que era un sacrificio noble, algo que todo padre haría. Pero mientras yo sufría en silencio, nunca imaginé que acá en México las cosas no iban como me lo describían. A mis 65 años, después de 2 décadas allá en el norte, dije: ya estuvo, ya trabajé demasiado. Voy a regresar a disfrutar a mi familia. Me sentía emocionado como un niño. En el viaje de regreso me imaginé 1000 veces el momento de abrazar a mis hijos, ahora adultos. Pensaba que María Estefanía me prepararía una comida especial o que me recibirían con lágrimas de alegría. Hasta creí que habría una pequeña fiesta de bienvenida. Pero la vida tenía otros planes para mí. Cuando llegué a San Miguel del Río, algo se sintió extraño desde el primer segundo. La dirección que mi esposa siempre me dio era la misma, pero la casa que vi no se parecía a nada de lo que ella me describía. Era una construcción vieja, con paredes descarapeladas, un portón oxidado y ventanas rotas. No había muebles nuevos, ni cuartos levantados, ni rastros de una mejora. Era como si en 20 años no hubieran hecho nada. María Estefanía salió a la puerta. Su rostro no mostraba alegría, sino susto, como si mi regreso le hubiera arruinado un plan. Yo dejé mis maletas en el suelo y abrí los brazos, pero ella apenas me saludó con un hola frío, sin emoción. Mis hijos salieron detrás de ella. Los vi grandes, fuertes, pero su mirada era dura, como si yo fuera un extraño. Nadie se acercó a abrazarme. Entré a la casa esperando una explicación lógica, pero lo que encontré fue peor que un balde de agua fría. El interior era un desastre: sillas de plástico rotas, paredes manchadas, un olor raro a abandono. Lo primero que pregunté fue: ¿dónde está todo lo que construyeron? ¿Dónde está el dinero que mandé? Pero ninguno quiso responder. Se miraban entre ellos como si guardaran un secreto. Fue entonces cuando un hombre apareció desde el fondo de la casa, un tipo llamado Gerardo Montalvo, dueño de una tienda cercana. Entró con confianza, como si la casa fuera suya. María Estefanía lo presentó sin vergüenza.
Y en ese instante entendí que no solo mi dinero había desaparecido, sino también mi matrimonio. Ese hombre, con su sonrisa burlona, me agradeció irónicamente por mantenerlos tan bien. Ese fue el comienzo de la caída más dura de mi vida. El ver a Gerardo dentro de la casa que yo había soñado durante tantos años me dejó paralizado. No podía entender cómo ese hombre, un desconocido para mí, caminaba con tanta confianza por el lugar que se suponía que era mi hogar. Yo todavía tenía la ilusión tonta de que quizá todo era un malentendido, pero cuando vi cómo él le puso la mano en la cintura a María Estefanía, entendí que mis 20 años en Estados Unidos se habían convertido en una burla gigante. Mi corazón empezó a latir fuerte, no de emoción, sino de coraje y tristeza. Mis hijos, Carlos y Mireya, se quedaron detrás de ellos sin decir palabra. Ninguno mostró un poco de vergüenza. Yo traté de mantener la calma. No quería hacer un escándalo frente a los vecinos que ya asomaban la cabeza por la ventana. Les pregunté de nuevo qué habían hecho con el dinero, porque mandé miles y miles de dólares con la esperanza de que vivieran bien. Pero María Estefanía solo bajó la mirada con fastidio. Gerardo fue quien habló. Me dijo con una sonrisa burlona que las cosas cambian y que yo ya no tenía por qué reclamar nada. Ese comentario me cayó como un balde de agua helada. Sentí que me arrancaban el alma. Respiré hondo y traté de hablar con mis hijos, porque pensé que, al menos ellos me escucharían. Les dije que me partí la espalda por ellos, que hasta perdí un dedo trabajando para que no les faltara nada. Pero Carlos me respondió con una voz fría, como si yo fuera un desconocido. Me dijo que ellos habían vivido bien sin mí y que no hacía falta que regresara a reclamar. Mireya también habló, pero sus palabras me dolieron más que cualquier golpe. Dijo que yo había decidido irme, que ellos aprendieron a vivir sin mi presencia y que mejor debía continuar solo. En ese momento sentí que el mundo se me venía encima. Toda mi vida trabajé creyendo que el sacrificio valía la pena, pero ahí estaba la prueba de que me había equivocado. Gerardo se cruzó de brazos y me dio un empujón ligero, como marcando su territorio, recordándome que él ahora era el hombre de esa casa. Yo tuve que agarrarme de la pared para no caer. No reaccioné con golpes porque sabía que cualquier error mío iba a ser usado en mi contra. Traté de recuperar la dignidad y le dije que esa casa estaba levantada con mi sacrificio. Pero él solo se rió y dijo que si quería seguir molestando, terminaría mal. Yo entendí lo que quiso decir. Era una amenaza. Salí de la casa con un dolor tan fuerte en el pecho que pensé que me iba a desmayar. Me senté en la banqueta y miré al cielo, tratando de encontrar una explicación. Me dolía el muñón donde perdí el dedo, como si ese viejo dolor hubiera regresado a recordarme mis sacrificios. La gente pasaba y me veía con lástima, algunos, hasta con burla. Yo tenía tantas emociones atoradas que no sabía si llorar, gritar o simplemente desaparecer. Esa noche no pude dormir. Caminé por las calles recordando todo lo que viví en Estados Unidos. Recordaba cómo mandaba dinero sin pensarlo, confiando en que mi familia estaba trabajando para construir un futuro. Recordaba las llamadas donde María Estefanía me decía que todo iba bien. Ahora entendía que todo era mentira. Pasé la noche en un parque, en una banca dura, con frío y sin fuerzas. Un perro callejero se acostó a mi lado y ese gesto me hizo llorar. Era triste saber que un animal me mostraba más cariño que mi propia familia. A la mañana siguiente, un vecino llamado Rubén me vio sentado y se acercó a hablar conmigo. Él me conocía desde joven y sabía que yo nunca fui flojo. Me dijo que había visto cómo trabajé antes de irme, cómo salía adelante y cómo mandaba dinero. Al escuchar eso sentí un poco de alivio, porque al menos alguien reconocía mi esfuerzo. Rubén me ofreció un cuarto pequeño en su casa para que pudiera dormir esos días. Acepté porque ya no tenía fuerzas para seguir en la calle. En esos días de silencio me puse a pensar qué debía hacer. Quería enfrentar a mi familia, pero sabía que no iba a sacar nada bueno si lo hacía sin pruebas. Entonces
recordé la maleta vieja que traje desde Estados Unidos. Dentro de ella tenía guardados todos los recibos de envío, cada papel que demostraba dónde había ido mi dinero. Eran mi única defensa. Abrí la maleta con las manos temblorosas y empecé a revisar los recibos. Cada uno tenía un recuerdo doloroso detrás, pero también representaban la verdad. Rubén me ayudó a acomodarlos por fecha y al verlos juntos me dije a mí mismo que no iba a dejar que me hicieran quedar como un tonto. Esos papeles eran mi voz. Esos papeles eran mi historia. Y entendí que debía usarlos si quería recuperar mi dignidad. En ese momento, dentro de mí nació una decisión clara. Ya no iba a quedarme callado. Ya no iba a permitir que me pisotearan. Iba a pelear por la verdad, aunque me costara lo poco que me quedaba. Esa decisión me dio fuerza. Y por primera vez desde que regresé, sentí que todavía no estaba vencido. Los días siguientes fueron una mezcla rara entre tristeza y coraje. Yo despertaba en el cuartito que Rubén me prestó y lo primero que veía era la carpeta con los recibos. Era como si esos papeles me llamaran diciéndome: «Ángel, no te rindas». Cada uno tenía una historia detrás. Había recibos manchados por el sudor de mis manos, otros arrugados por haberlos guardado en los bolsillos mientras trabajaba en el frío de madrugada. Todos eran prueba del sacrificio que hice durante 20 años. Cuando los miraba, recordaba el día en que perdí mi dedo. Fue en una obra grande donde cortábamos láminas metálicas. La máquina falló y mi mano quedó atorada. El dolor fue tan fuerte que me desmayé. Cuando desperté, ya no tenía el dedo, pero aún así regresé a trabajar al mes porque necesitaba mandar dinero. Ese recuerdo siempre me hacía temblar. Rubén, que tenía buen corazón, me dijo que no me dejara caer. Me habló de un abogado joven llamado licenciado Barrón, que ayudaba a la gente humilde por un pago justo. Me animó a visitarlo y al final acepté. Fui un lunes en la mañana. La oficina era sencilla: un escritorio, un ventilador viejo y libros apilados por todos lados. El licenciado Barrón me recibió sin juzgarme. Escuchó mi historia con atención, sin interrumpir. Cuando terminé, abrió los ojos sorprendido y me pidió ver los recibos. Los revisó uno por uno, comparó fechas y montos y luego me dijo que tenía un caso fuerte, que no solo era un tema moral, sino también legal. Cuando escuché eso, sentí una chispa de esperanza. El abogado me explicó que lo primero era organizar todas las pruebas y luego buscar testigos. Eso último me dio miedo porque pensé que nadie querría hablar en mi favor. Pero él insistió en que siempre hay gente que ve la verdad, aunque no la diga en voz alta. Me dio una lista de cosas que debía reunir y me pidió que volviera en una semana. Salí de ahí con un nudo en la garganta, pero también con fuerza. Ya no estaba solo. Esa tarde caminé por el pueblo, con más seguridad. Me acerqué a la tienda de doña Ramira, una mujer que siempre veía todo lo que pasaba en la calle. Ella recordaba cómo María Estefanía llegaba con bolsas nuevas y decía que eran compras del dinero que mandaba mi marido. Doña Ramira aceptó dar su testimonio sin dudar. Ese gesto me hizo recuperar un poco la fe en la gente. Después fui con don Leandro, un señor mayor que siempre se sentaba afuera de su casa. Él también sabía que yo mandaba dinero mes tras mes. Me dijo que escuchó varias veces a Gerardo presumir que la vida estaba buena gracias al gringo que mandaba dólares. Esas palabras me dolieron, pero también fueron otra prueba que necesitaba. Con cada testigo que aceptaba ayudar, sentía que recuperaba un pedazo de mi dignidad. Aún así, mi corazón seguía pesado porque mis hijos no aparecían por ningún lado. Ellos pasaban frente a mí en la calle y volteaban la cara como si yo fuera un desconocido. Ese rechazo era lo que más me dolía. No tanto la traición de mi esposa, ni siquiera los insultos de Gerardo. Lo que más me partía el alma era que Carlos y Mireya me rechazaran. Yo todavía recordaba cuando eran pequeños y corrían a abrazarme cada vez que llegaba del campo. Recordaba sus risas, sus voces diciendo «papá». Ahora no quedaba nada de eso.
A veces me preguntaba si algún día entenderían lo que hice por ellos, o si se quedarían encerrados en la mentira que les metió su madre. Una tarde, mientras revisaba mis recibos con Rubén, escuché que unos vecinos chismeaban en la calle. Comentaban que Gerardo estaba metido en cosas raras, que había estafado a 2 personas y que debía dinero en varias tiendas. También decían que María Estefanía ya no andaba tan tranquila porque la gente empezaba a señalarla. Al principio pensé que eran chismes exagerados, pero cuando se quiere conocer la verdad, cualquier pista sirve. Decidí no ignorar nada. Esa misma noche, mientras cenábamos unos frijoles, Rubén me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo: «Ángel, a veces la vida te destruye para obligarte a despertar. Tal vez esto que te pasa no es castigo, sino empujón». Esas palabras me hicieron sentir un alivio extraño. Nunca nadie me había dicho algo así. Por primera vez desde que regresé del norte, pensé que quizá todavía había un camino para mí. Me puse a trabajar más duro en reunir pruebas. Clasifiqué los recibos por año, hice copias, los guardé en sobres con etiquetas. También comencé a escribir una lista de todos los sacrificios que recordaba, no para llorar, sino para no olvidar quién era. Cada noche, antes de dormir, miraba mi mano y el hueco donde faltaba mi dedo. Ese hueco era la marca de mi entrega, y cada vez que lo veía, me recordaba que no podía dejar mi historia tirada por culpa de una traición. Cuando llegó el día de regresar con el abogado, ya llevaba una carpeta llena. Pero lo que no sabía era que ese iba a ser el inicio de algo mucho más grande de lo que imaginaba. Regresé con el licenciado Barrón cargando la carpeta de pruebas como si fuera un tesoro. Él me recibió con una sonrisa tranquila, colocó todos los sobres sobre el escritorio y comenzó a revisar cada documento con calma, como si buscara piezas de un rompecabezas complicado. Mientras él revisaba, yo sentía una mezcla de nervios y esperanza. No sabía qué iba a pasar, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía derrotado. Cuando terminó de leer, levantó la vista y me dijo que lo que tenía era suficiente para iniciar un proceso legal. No solo era el dinero enviado, también eran las mentiras, las promesas rotas y la manipulación que habían usado contra mí. Sus palabras me confirmaron que tomé el camino correcto. El abogado me explicó que debíamos prepararnos para enfrentarnos a más ataques de parte de María Estefanía y de Gerardo. Me dijo que un hombre desesperado siempre trata de hundir al que quiere, salir adelante. Yo asentí porque ya lo había vivido en carne propia. Después me pidió que le contara todo, desde el día que me fui a Estados Unidos hasta el momento en que encontré a ese hombre dentro de mi casa. Le conté todo con calma, pero hubo momentos en los que tuve que detenerme porque la voz se me quebraba. Él anotaba cada detalle sin interrumpirme. Cuando terminé me dijo que mi historia era fuerte y que muchas cosas jugarían a mi favor. Esa misma tarde, mientras regresaba a casa de Rubén, pensé mucho en lo que el abogado dijo. «Van a pelear sucio», me advirtió. Y no se equivocó. Al día siguiente, al salir a comprar pan, escuché a 2 mujeres diciendo que yo era un abandonado, que había dejado a mi familia para irme con otra mujer. Era una mentira evidente, pero dolía igual. Me acerqué a ellas y les dije que lo que estaban repitiendo era falso. Ellas bajaron la mirada y se fueron sin decir nada. Yo sabía que esas mentiras solo podían venir de María Estefanía o del mismo Gerardo. Era su manera de debilitarme. En la tarde, Rubén regresó con nuevas noticias. Me contó que en el pueblo ya corría el rumor de que Gerardo estaba en problemas con varias personas por deudas. Algunos aseguraban que usaba el dinero que María Estefanía recibía de mí para pagar esos enredos. Eso explicaba muchas cosas. No me alegraba saberlo, pero me daba una idea más clara de lo que enfrentaba. No era solo traición, era un plan para aprovecharse de mí desde hacía tiempo. Esa noche, mientras acomodaba los recibos, pensé en mis hijos. No había señal de ellos. Carlos pasaba frente a mí sin saludar. Mireya ni siquiera volteaba a verme. A veces me preguntaba si realmente me odiaban o si solo estaban repitiendo lo que su madre les decía. Me dolía aceptar que quizá los perdí para siempre,
Pero cada vez que pensaba en eso, recordaba algo que me decía mi padre antes de morir. El tiempo acomoda las cosas. Yo esperaba que algún día ellos entendieran la verdad. Al día siguiente volví a buscar testigos. Doña Ramira me presentó a una mujer llamada Aurora, quien trabajaba limpiando casas en el barrio. Ella me dijo que una vez escuchó a María Estefanía presumir que tenía 2 hombres que la mantenían. Eso me cayó como un balde de agua helada. No sabía si llorar o reír del coraje. Aurora aceptó dar su testimonio, y eso fortalecía aún más mi caso. También hablé con un joven que trabajaba en la tienda de Gerardo. Él dijo que veía cómo Gerardo sacaba dinero extra cada semana y que no entendía de dónde salía realmente. Su declaración también sería útil. Esa misma noche, cuando caminé por la plaza, un grupo de personas me llamó. Me dijeron que habían visto el esfuerzo que estaba haciendo y que, aunque no querían meterse en problemas, reconocían que lo que me hicieron era injusto. Uno de ellos me dio ánimos y me dijo que no me rindiera. Sentí un calor en el pecho que hacía tiempo no sentía. No era lástima lo que recibía, era apoyo. Era diferente. Pero no, todo era bueno. Cuando regresaba vi a Gerardo parado en una esquina. Me miró con esa sonrisa cínica que ya conocía. Caminó hacia mí y me dijo que estaba perdiendo el tiempo, que nadie me iba a creer. Yo no respondí. No valía la pena. Él se enojó por mi silencio y me empujó. Caí al suelo y me raspé. La rodilla. La gente que vio la escena murmuró, pero nadie dijo nada. Me levanté despacio sin darle gusto de verme débil. Lo miré firme y solo dije, «La verdad te va a alcanzar». Él se rió, pero cuando me di la vuelta lo escuché maldecir. Esa noche, al llegar con Rubén, le conté lo ocurrido. Él me dijo que ya no debía caminar solo y que no dejara que ese tipo me intimidara. Yo asentí. No tenía miedo, pero sí sabía que Gerardo estaba desesperado, y un hombre así puede hacer locuras. Me acosté mirando el techo, pensando en todo lo que había vivido desde mi regreso. Era increíble cómo una vida entera podía cambiar tan de golpe. Pero también entendí algo importante. Aunque había perdido muchas cosas, todavía tenía fuerza. Y mientras tuviera fuerza, iba a seguir adelante. Porque no luchaba por venganza, sino por justicia. Y apenas estaba comenzando. Los días siguientes se volvieron más tensos. Yo trataba de mantenerme ocupado reuniendo pruebas, hablando con testigos y organizando todo lo que me pedía el licenciado Barrón, pero mientras más avanzaba, más fuerte se ponía la reacción de María Estefanía y de Gerardo. Ellos no estaban dispuestos a dejarme mover las cosas tan fácil, y cada pequeño paso que yo daba parecía molestarlos más. Aún así no pensaba retroceder. Una tarde, mientras caminaba hacia la tienda para comprar tortillas, me crucé con Mireya. Mi corazón se aceleró porque, aunque me había tratado mal, seguía siendo mi hija. Pensé que tal vez ese día sería diferente. Le sonreí y dije, «Hola, hija», pero ella ni siquiera disminuyó el paso. Me miró con ojos llenos de enojo y dijo, «No me hables, tú no eres nadie para mí». Sus palabras me golpearon duro, pero no le respondí. No quería discutir con ella en plena calle. Cuando se alejó sentí un nudo en la garganta. Era como si me apretaran el pecho con una mano fría. Aún así me repetí que el tiempo pondría las cosas en su lugar. Al llegar a la tienda, doña Ramira me llamó con un gesto. Me contó que había escuchado a Gerardo hablando con unos conocidos. Decía que yo estaba inventando cosas porque estaba frustrado y que pronto se iba a encargar de mí. Eso me preocupó porque ya eran palabras más fuertes. Me agradeció por mantener la calma la última vez y me dijo que no me rindiera. Su apoyo me dio un poco de consuelo. Esa noche, cuando regresé a casa de Rubén, él me dijo que el abogado había dejado un recado en su teléfono, que quería verme al día siguiente para revisar avances. No pude dormir bien porque estaba pensando en lo que vendría. Me acosté mirando mi mano lastimada, recordando la pérdida del dedo y de cómo ese accidente había marcado mi vida. Me preguntaba si todo ese sacrificio valía algo, pero luego al cerrar los ojos
Recordé los aplausos de la gente cuando el periodista sacó la nota sobre mi caso y aquella pequeña esperanza regresó. Al día siguiente me levanté temprano y fui a la oficina del licenciado Barrón. Al llegar, me hizo pasar de inmediato. Noté que tenía nuevos documentos sobre su escritorio. Me explicó que había investigado a Gerardo y encontró más información sobre sus problemas legales. Tenía denuncias antiguas por fraude, agresiones y amenazas. Esos papeles eran oro para mi caso. Al verlos, sentí una mezcla rara entre alivio y tristeza. Alivio porque demostraban que yo tenía razón, y tristeza porque habían preferido creerle a ese hombre antes que a mí. El abogado me dijo que ya estábamos listos para comenzar la parte formal de la demanda. Yo lo escuchaba atento, y aunque me daba miedo enfrentar un proceso así, sabía que era necesario. Él me aseguró que yo tenía un caso fuerte y que lo más importante era mantener la calma. Me repitió varias veces que no respondiera a provocaciones, que no cayera en trampas y que siguiera reuniendo pruebas. Salí de la oficina con la sensación de que la batalla apenas empezaba. Ese mismo día, mientras caminaba por la plaza, un muchacho de unos 20 años se me acercó. Me dijo que había visto el reportaje del periodista y que su padre también había sido engañado por su familia mientras estaba en Estados Unidos. Me contó que su padre murió sin recuperar nada porque nunca se animó a pelear. Sus palabras me tocaron profundo. El joven me dijo que yo era un ejemplo para muchos. Al escucharlo, sentí una fuerza nueva. No esperaba ser ejemplo de nadie, pero saber que mi lucha podía ayudar a otros me dio ánimo. Por la tarde, cuando regresé al cuarto, Rubén me contó algo más fuerte. Dijo que unos vecinos habían visto a Gerardo hablando con 2 hombres desconocidos y que parecía muy alterado. Según ellos, Gerardo mencionó mi nombre varias veces y golpeó una mesa con el puño. Eso me hizo pensar en que podía intentar algo contra mí. No tenía miedo, pero sí sabía que debía cuidarme. No iba a permitir que me acorralaran. Esa noche escuché ruidos afuera del cuarto. Cuando salí a ver, encontré una piedra con un papel amarrado. El mensaje decía: «Deja todo, o te vas a arrepentir». No me temblaron las manos, pero sí sentí una punzada de preocupación. Entré al cuarto, guardé el papel y al día siguiente lo llevé directo al abogado. Él me dijo que esa amenaza era una prueba más de que ellos estaban nerviosos. Aceptó agregarlo a la carpeta del caso. Mientras caminaba de regreso, el viento soplaba fuerte y levantaba polvo del camino. Miré al cielo nublado y pensé en todo lo que había vivido desde mi regreso. Aunque habían tratado de aplastarme, yo seguía de pie. Y mientras pudiera levantarme, iba a seguir adelante. Esa noche, sentado en la cama, miré mis recibos acomodados y sentí algo nuevo. Determinación pura. Ya no era solo una lucha por mi casa o mi nombre. Era una lucha por mi propia dignidad, y estaba listo para lo que viniera. Los días siguientes a la amenaza escrita fueron los más tensos que había vivido desde mi regreso. Cada vez que escuchaba un ruido afuera del cuarto, mi corazón se aceleraba pensando que Gerardo o alguno de sus amigos podían aparecer. Rubén me dijo que no saliera de noche y que tratara de moverme siempre acompañado. Agradecí su preocupación porque yo sabía bien que cuando un hombre como Gerardo empieza a perder control, también pierde vergüenza y se vuelve más peligroso. Pero aún con ese miedo, dentro de mí, había algo que no se apagaba: la necesidad de seguir adelante. Una mañana, mientras barría el pequeño patio que Rubén me prestaba, llegó el periodista que había sacado mi historia. Me sorprendió verlo ahí. Me dijo que quería hacer una segunda parte del reportaje porque había recibido muchos mensajes de migrantes que se identificaban conmigo. También me comentó que había personas del mismo pueblo que querían hablar de Gerardo de manera anónima. Eso me llamó la atención. El periodista me explicó que había escuchado rumores de que Gerardo estaba metido en un problema viejo relacionado con venta de productos falsos y préstamos ilegales. Al escuchar eso, supe que la imagen que Gerardo mostraba era solo fachada.
Después de hablar un rato, acepté hacer la segunda parte del reportaje. No para humillar a nadie, sino porque sentía que la gente tenía derecho a saber la verdad y porque mi historia podía ayudar a otros que también estaban callados por miedo. Nos sentamos en el patio y él encendió su cámara. Cuando me pidió que hablara, respiré profundo. Conté cómo me fui a Estados Unidos, cómo perdí mi dedo en el trabajo, cómo envié dinero durante 20 años y cómo al regresar no encontré nada. Cada palabra salía con dolor pero con firmeza. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminamos, me dio la mano y me dijo que mi valentía iba a inspirar a muchas personas. Ese mismo día, fui con el abogado para entregarle más pruebas. Le mostré la amenaza y le conté sobre las nuevas personas que querían hablar del pasado de Gerardo. El licenciado Barrón tomó nota de todo y me dijo que eso reforzaba aún más el caso. Luego me explicó que pronto tendríamos que enfrentar la primera audiencia pequeña, una presentación inicial donde se mostraban pruebas básicas. Me advirtió que probablemente María Estefanía y Gerardo llegarían con actitud agresiva, pero que no debía caer en provocaciones. Yo asentí. No iba a meterme en problemas por culpa de ellos. Al salir de la oficina me encontré con Carlos. Él venía caminando rápido, como si no quisiera que lo viera. Pero al pasar, junto a mí le dije, «Hijo, quiero hablar contigo». Él se detuvo un segundo, pero no se volvió. Solo me dijo, «No tengo nada que hablar contigo». Después, siguió caminando. Su voz sonaba insegura, como si por dentro hubiera dudas, pero el rencor era más fuerte. Lo vi alejarse y sentí que algo dentro de mí se rompía de nuevo. Yo nunca imaginé que mis propios hijos se convertirían en mis mayores dolores, pero también entendí que no podía obligarlos a escuchar lo que no querían oír. Esa tarde, mientras caminaba por la plaza, varios vecinos se me acercaron. Algunos me dieron palabras de apoyo, otros me contaron historias similares. Un hombre me dijo que había mandado dinero por 10 años y su esposa lo había gastado todo sin que él supiera. Una señora contó que su hermano también fue traicionado al regresar del norte. Escuchar esas historias me hizo entender que mi caso no era único. Había una cadena de injusticias escondidas detrás del silencio, y eso me dio más fuerza. Ya no era solo mi lucha, era la lucha de muchos. Cuando regresé con Rubén, lo encontré preocupado. Me dijo que Gerardo había estado preguntando por mí en la calle, que lo escuchó decir que no iba a permitir que un viejo arruinara su vida. Eso me preocupó, pero también me hizo pensar, ¿por qué tenía tanto miedo si él decía ser inocente? La respuesta era clara. Él sabía que las pruebas lo hundían. Esa noche, mientras acomodaba mis documentos, pensé en todo lo que había perdido, pero también en lo que había ganado. Ya no era el hombre derrotado que llegó aquel día. Ahora era alguien que peleaba por su verdad. Miré mis recibos, mis fotos de trabajo, mis manos llenas de cicatrices, el hueco donde faltaba mi dedo. Cada marca era parte de mi historia. Cada cicatriz era un recordatorio de que yo también merecía justicia. Antes de dormir, Rubén tocó la puerta y me dijo, «Ángel, recuerda que no estás solo. La gente está viendo todo lo que haces». Sus palabras me dieron tranquilidad. Me acosté con la mente cansada, pero el corazón firme. Sabía que el camino todavía era largo, pero no me iba a rendir. No después de haber aguantado tanto. No después de haber luchado 20 años lejos de mi hogar, y menos ahora que, por fin, la verdad empezaba a salir a la luz. La mañana siguiente empezó con un silencio extraño. El cielo estaba nublado y el aire se sentía pesado, como si algo estuviera por pasar. Yo desperté temprano, preparé un café sencillo y me senté a revisar de nuevo mis recibos. Era un hábito que ya tenía, no por obsesión, sino porque cada recibo me recordaba que mi esfuerzo no había sido un sueño inventado. Eran la prueba de que yo había cumplido, aunque mi familia dijera lo contrario. Mientras los acomodaba, Rubén entró al cuarto y me dijo que tenía noticias. Su rostro mostraba preocupación. Me contó que Gerardo había discutido fuerte con un hombre afuera de su tienda. Según los vecinos, él estaba gritando que ese viejo lo iba a arruinar y que no iba a permitir que lo sacaran del camino.
También dijeron que aventó unas cajas y que golpeó la puerta de su tienda con tanta fuerza que casi rompe el vidrio. Ese comportamiento dejaba claro que ya estaba perdiendo la calma. Rubén me recomendó moverme con cuidado y yo se lo agradecí, pero en mi interior ya no había miedo, solo una firme decisión. A media mañana fui con el licenciado Barrón para revisar los últimos detalles de la primera audiencia preliminar. Él me explicó que sería algo sencillo, pero importante. Tendrían que presentarse pruebas iniciales y demostrar que la demanda tenía bases sólidas. También me advirtió que María Estefanía quizá intentaría verme como el malo de la historia. Yo asentí porque ya sabía que ella no iba a detenerse. El abogado me pidió mantener la calma en todo momento, porque cualquier mal gesto podría ser usado en mi contra. Le prometí que así sería. Al salir de mi oficina vi a Mireya en la esquina. Estaba con dos amigas y parecía molesta. Cuando me vio, hizo una mueca de desagrado. Yo caminé hacia ella con la esperanza de que pudiéramos hablar, aunque fuera unos segundos. Le dije con voz suave: «Mireya, hija, yo no quiero pelear contigo, solo quiero que sepas que siempre trabajé por ustedes». Ella me interrumpió con una frase fría como el hielo: «Tú solo trajiste problemas. Antes de que regresaras vivíamos tranquilos». Sus amigas la miraron incómodas, pero ella no bajó el tono. Yo respiré hondo y le dije que la quería, aunque ella no lo creyera. Se dio media vuelta y se fue sin mirar atrás. Ese fue uno de los dolores más grandes que he sentido. Caminé hacia la plaza tratando de recuperarme. Sentía un hueco en el pecho, como si me faltara el aire. Me senté en una banca y pensé en todo lo que había dado por mis hijos, y aún así ellos no podían ver más allá de la manipulación de su madre. Pero también entendía que algún día, cuando el enojo se les bajara, podrían ver la verdad. Al menos eso quería creer. Mientras estaba sentado se acercó un señor que yo conocía bien, don Pascual. Él trabajó muchos años en el campo conmigo antes de que yo me fuera a Estados Unidos. Se sentó a mi lado y me dijo: «Ángel, no estás solo. Muchos aquí sabemos lo que tú hiciste. No te dejes caer». Sus palabras me hicieron sentir un poco de calma. Platicamos un rato y él me contó que había escuchado que Gerardo estaba planeando hablar con un par de conocidos para darme un susto. Eso me puso alerta. Sabía que él era capaz de cualquier cosa con tal de no perder lo que había agarrado por la fuerza. Al mediodía, decidí pasar frente a mi antigua casa. No quería entrar, solo observar. Cuando llegué, vi que la puerta estaba abierta y había música alta. Desde afuera escuché risas como si estuvieran celebrando algo. María Estefanía salió un momento con una bolsa de basura en la mano y me vio. Su expresión cambió al instante. Cerró la puerta de golpe como si yo hubiera ido a provocarla. No dije nada. Me quedé parado unos segundos mirando la fachada vieja y deteriorada. Esa casa que yo imaginé hermosa estaba convertida en un nido de mentiras. De pronto, Gerardo salió. Caminó hacia mí con una sonrisa torcida. Se paró frente a mí y dijo: «Viejo, ya deja de hacerte ilusiones. Nada de esto va a funcionarte». Yo no respondí. Él dio un paso más y agregó: «Tú no sabes con quién te metes». En ese momento varios vecinos se asomaron desde sus puertas. Eso me dio un poco de valor. Lo miré directo a los ojos y le dije: «No me voy a detener. Si tengo que llegar hasta el final, lo haré». Sus ojos cambiaron. Ya no se veía confiado, sino nervioso. Se dio la vuelta y entró golpeando la puerta. Eso me reveló algo. Él ya veía su final cerca. Regresé con Rubén porque no quería exponerme más. Al llegar, él me estaba esperando con un plato de comida caliente. Mientras comíamos, me dijo que había escuchado a varias personas comentar que la comunidad empezaba a tomar partido. Algunos apoyaban a María Estefanía por costumbre, pero otros decían que ella había abusado de mi confianza. Yo sabía que ese cambio de opinión no solucionaba todo, pero ayudaba a que la verdad se moviera. Esa noche, antes de dormir, pensé en todo lo que vendría. La audiencia estaba cerca, las tensiones crecían y mis hijos seguían en mi contra,
pero también sabía que había dado cada paso con la verdad por delante, y aunque me doliera, estaba listo para enfrentar lo que viniera, porque ya no era el ángel derrotado que llegó aquel día. Ahora era un hombre que conocía su fuerza. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que imaginé. Desde que desperté sentí una presión en el pecho. No era miedo, era una mezcla de nervios y esperanza. Sabía que ese día no se iba a resolver todo, pero sí marcaría el rumbo de lo que venía. Me puse la mejor ropa que tenía, una camisa limpia, que Rubén me había planchado la noche anterior. Él me dijo que iba a acompañarme, que no me quería dejar solo. Agradecí ese gesto porque en momentos así es cuando uno se da cuenta de quién está a su lado de verdad. Cuando llegamos al juzgado, el licenciado Barrón ya estaba ahí con su maletín lleno de documentos. Me saludó con firmeza y me dijo que estuviera tranquilo, que las pruebas hablaban solas. Yo traté de respirar hondo, pero el corazón me golpeaba fuerte. A los pocos minutos vi llegar a María Estefanía y a Gerardo. Ella llevaba una carpeta vieja, seguramente llena de mentiras, y él tenía esa sonrisa burlona que tanto me irritaba. Mis hijos venían detrás, caminando con la cabeza baja, pero sin mirarme. Ese detalle fue como una punzada en el pecho. Entramos a la sala y nos sentamos en lados opuestos. El juez llegó y pidió silencio. Su voz era firme y seria. Comenzó pidiéndole al abogado que presentara la razón de la demanda. El licenciado Barrón se levantó, habló con seguridad y explicó todo lo que yo había vivido. Mostró los recibos, las fechas, los montos. Colocó todo en la mesa del juez. Después mencionó los testimonios de los vecinos y la amenaza que habían dejado en mi puerta. Yo lo escuchaba con atención, sintiendo cómo mi verdad se hacía grande frente a todos. Luego le tocó hablar a María Estefanía. Ella intentó verse tranquila, pero su voz temblaba. Dijo que yo había abandonado a la familia, que mandaba poco dinero y que ella tuvo que hacerse cargo sola de los hijos. También dijo que no sabía de dónde sacaba yo tantos recibos. El juez la interrumpió y le pidió pruebas. Ella abrió su carpeta, pero solo tenía papeles sin importancia y un par de facturas viejas que no demostraban nada. Se le notó el nerviosismo. Cuando fue el turno de Gerardo, él intentó verse seguro. Dijo que no tenía nada que ver conmigo, que solo estaba apoyando a María Estefanía porque era su pareja. Negó haberme amenazado y negó haber gastado mi dinero. Pero cuando el abogado presentó sus antecedentes legales, el juez frunció el ceño. Se hizo un silencio pesado en la sala. Gerardo intentó justificarse diciendo que eran cosas del pasado, pero el juez lo regañó por su actitud agresiva y su falta de pruebas. Después, el juez pidió que yo hablara. Me levanté despacio. Sentí que mis piernas temblaban, pero me mantuve firme. Miré al juez, no a mi familia, y hablé con el corazón. Le dije que me fui por necesidad, no por gusto, que trabajé hasta perder un dedo en una máquina, que soporté frío, calor, hambre y tristeza solo para mandar dinero a México. Conté cómo me imaginaba una casa bonita, cómo soñaba con abrazar a mis hijos y cómo me encontré con traición al regresar. Dije todo sin llorar, pero con la voz llena de verdad. La sala quedó en silencio. Incluso mis hijos me miraron por unos segundos, como si algo dentro de ellos dudara por primera vez. Cuando terminé, el juez dijo que las pruebas eran suficientes para continuar con la demanda. No era una resolución final, pero era un avance enorme. Declaró que habría una siguiente audiencia más amplia y pidió revisar la situación legal de la casa. María Estefanía se llevó las manos al rostro, claramente nerviosa. Gerardo apretó los dientes de coraje. Mis hijos no dijeron nada, pero pude ver en sus caras una mezcla de vergüenza y confusión. Cuando salimos del juzgado, un pequeño grupo de personas estaba afuera. Algunos se acercaron a darme ánimo. Rubén me abrazó y me dijo que todo iba por buen camino. El abogado me explicó que lo más difícil ya había pasado, que el juez estaba tomando en serio el caso y que ahora había que prepararse para la audiencia grande. Caminamos hacia la plaza y en el camino pensé en lo que había vivido ese día. No era una victoria completa,
pero sí una señal clara de que la verdad empezaba a ganar terreno. Sentí un alivio que hacía mucho no sentía. Miré el cielo y recordé mis noches en Estados Unidos, cuando soñaba con regresar a México y tener paz. Aún no tenía esa paz, pero por primera vez podía ver un rayo de luz al final del camino. Esa noche me dormí con un cansancio profundo, pero con el corazón más firme que nunca. Sabía que quedaba mucho por pelear, pero también sabía que no estaba solo. Tenía pruebas, tenía un abogado firme y tenía el apoyo de la gente buena del pueblo. Por primera vez sentí que la justicia estaba acercándose. Los días después de la audiencia estuvieron llenos de movimientos y chismes en el pueblo. La gente ya hablaba abiertamente del caso, algunos a mi favor, otros solo por curiosidad. Cada vez que caminaba por la plaza, escuchaba a personas diciendo que la situación estaba color de hormiga para María Estefanía y Gerardo. Aunque esas palabras no me devolvían lo perdido, sí me daban una sensación de que la verdad empezaba a tomar fuerza. Rubén me decía que no prestara atención a los rumores, pero era imposible no escuchar cuando todo el pueblo murmuraba. Una mañana, cuando salí a comprar pan, una señora que nunca me había dirigido la palabra se acercó. Me dijo que admiraba mi valor. Luego habló más bajo como si temiera que alguien la oyera, y me contó que había visto a Gerardo discutiendo con dos tipos afuera de una cantina. Decía que él estaba desesperado porque todo se le estaba saliendo de las manos. Eso me confirmó que mis avances en el juicio lo estaban presionando. No me alegraba su desgracia, pero tampoco podía sentir lástima por alguien que me había destruido la vida. Ese mismo día me encontré con Carlos. Venía caminando solo, sin sus amigos. Por un segundo pensé que quizá me diría algo, pero en cuanto me vio se puso tenso. Le dije, «Hijo, ¿podemos platicar 5 minutos?» Él respiró hondo y me respondió, «A ver, ¿qué quieres ahora?» Su tono era seco, pero al menos no me estaba gritando. Le expliqué que yo nunca los abandoné y que todas las pruebas estaban a la vista. Le dije que me dolía ver cómo se alejaban de mí por cosas que no eran ciertas. Carlos parecía incómodo. No me contradijo, pero tampoco me apoyó. Solo dijo, «No sé qué creer». Luego se fue caminando rápido. Aunque sus palabras no eran un abrazo, tampoco eran un rechazo total. Fue pequeño, pero para mí significó una esperanza. Por la tarde, el periodista regresó a verme. Me contó que la segunda parte del reportaje había tenido bastante impacto. Muchas personas estaban comentando mi caso, incluso migrantes que vivían en Estados Unidos. Me dijo que varios querían apoyarme enviando testimonios sobre cómo también habían sido engañados por familiares. Yo me quedé sorprendido. Nunca imaginé que mi historia pudiera llegar tan lejos. El periodista me dijo que eso ayudaría a mostrar que lo mío no era un caso aislado. Mientras más personas hablaran, más fuerte sería mi posición. Esa noche, Rubén y yo estábamos cenando cuando escuchamos un golpe fuerte afuera. Salí de inmediato y vi una botella rota cerca de la puerta. Era un mensaje claro. No había nota esta vez, pero la intención era evidente. Rubén se molestó y dijo que eso no podía seguir. Me acompañó a la comandancia para denunciar el hecho. El policía que nos atendió tomó nota y dijo que patrullarían la zona. No sabía si realmente lo harían, pero al menos dejábamos constancia de todo. El abogado siempre me repetía que cada amenaza era una prueba más. Al día siguiente, fui a ver al licenciado Barrón. Me recibió serio. Me dijo que Gerardo había intentado meter una denuncia falsa diciendo que yo lo estaba acosando y que lo seguía por el pueblo. Pero la policía no le creyó porque varios vecinos contaron que era él quien me provocaba. El abogado me dijo que ese tipo de acciones confirmaba el miedo de Gerardo. Yo asentí. Aunque por dentro todavía había tensión. Sabía que ellos no iban a rendirse fácilmente. En la tarde, mientras caminaba por la plaza, vi algo que me llamó la atención. Varias personas se acercaban a María Estefanía para hablarle, pero ella los ignoraba o les contestaba mal. Se veía cansada, estresada, como si ya no pudiera
sostener la fachada que había construido. Vi en su rostro la misma mirada que tenía cuando intentaba esconder algo. Me dolió verla así, porque aunque me traicionó, fue la mujer con la que compartí muchos años, pero era imposible sentir compasión cuando recordaba todo lo que me hizo. Esa noche me acosté pensando en mis hijos, en Carlos, que parecía dudoso, y en Mireya, que seguía sin darme una sola oportunidad. Me preguntaba si algún día podrían perdonarme, o si era yo quien tendría que perdonarlos a ellos. No tenía la respuesta, pero aún así mantenía viva la esperanza. Era lo único que me quedaba. 2 días después recibí una llamada del licenciado Barrón. Me dijo que habían fijado la fecha para la audiencia grande. Sería un día clave, donde se presentarían todos los documentos, testimonios y pruebas. Me advirtió que sería una batalla larga y cansada, pero que yo tenía todo para demostrar la verdad. Me pidió que no hablara con nadie cercano a María Estefanía y que evitara caminar solo por lugares oscuros. No sabía si reír o preocuparme, pero entendí que debía ser precavido. Esa noche, mientras revisaba una vez más mi carpeta, me di cuenta de algo importante. Aunque la traición fue profunda y dolorosa, yo ya no era el hombre destruido que llegó cargando maletas y sueños rotos. Ahora era un hombre que se estaba levantando con pruebas, con valor y con el apoyo de personas que jamás imaginé que estarían a mi lado. Me miré en el espejo viejo del cuarto y aunque vi arrugas, cansancio y tristeza, también vi fuerza. La noticia de la audiencia grande se regó por todo el pueblo. Desde temprano, escuché a los vecinos murmurar sobre el caso, algunos diciendo que era justo, otros diciendo que ya era hora de que todo se aclarara. Yo trataba de no prestar demasiada atención a los comentarios, pero era imposible. Por dentro tenía un nudo enorme, no por miedo a perder, sino por la idea de enfrentar a mis hijos otra vez. Esa parte siempre era la más dura. Preferiría enfrentar a Gerardo 1000 veces antes que ver la mirada fría de mis propios muchachos. El licenciado Barrón me llamó para ultimar detalles. Me pidió que fuera temprano a su oficina para repasar lo que diríamos ese día. Llegué con mi carpeta bajo el brazo, como siempre, cuidándola como si fuera parte de mi cuerpo. El abogado la abrió, revisó cada comprobante y me dijo que no había forma de que negaran los envíos. También tenía listas las declaraciones de los testigos que aceptaron hablar. Al ver todo ordenado, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era increíble que tanta prueba existiera, y aún así, mi familia hubiera preferido creerle a un desconocido. El abogado también me dijo que debíamos prepararnos para un ataque más fuerte de parte de Gerardo, que seguramente intentaría provocar un pleito dentro o fuera del juzgado para hacerme ver como un hombre violento. Me pidió que pasara lo que pasara, mantuviera la calma. Yo le prometí que así sería. No iba a arruinar todo por reaccionar a una provocación. Al salir de la oficina, me encontré con doña Ramira. Ella me dijo que había escuchado que María Estefanía y Gerardo estaban discutiendo mucho últimamente, que él la culpaba de todo y que ella lo acusaba de haberla metido en problemas. Según la gente, ya no dormían, tranquilos y hasta habían tirado la puerta de tanto pelear. Saber eso no me alegró, pero sí me hizo entender que la verdad los estaba alcanzando. Más tarde, mientras caminaba hacia la plaza, vi a Mireya sentada en una banca con su celular en la mano. Dudé si acercarme, pero al final lo hice. Le dije: «Hija, sé que estás molesta conmigo, pero quiero que escuches algo». Ella levantó la mirada con impaciencia, pero no se fue. Aproveché ese pequeño gesto. Le dije que los recibos eran reales, que cada dólar enviado tenía un sacrificio detrás, que incluso había perdido un dedo trabajando para ella y su hermano. Le conté que nunca les fallé y que todo lo que decían de mí eran mentiras. Mireya apretó los labios. Por un instante pareció quebrarse, pero luego volvió a ponerse dura. Dijo: «No sé si creerte», pero ya no sonó tan segura como antes. Ese pequeño cambio fue un rayo de esperanza. Esa noche, Rubén y yo cenamos unas quesadillas. Me dijo que estaba orgulloso de lo lejos que había llegado, que al principio me vio destruido, pero ahora veía a un hombre con fuerza. Sus palabras me hicieron sentir un calor en el pecho.
Tener a alguien que creyera en mí en medio de tanta traición era un regalo que no esperaba. Cuando terminó la noche, recibimos una visita inesperada. Era el joven del puesto de periódicos. Traía una copia del nuevo reportaje del periodista. En la portada venía una frase grande que decía: «Migrante lucha por recuperar su dignidad tras 2 décadas de buenos sacrificio». La foto era mía, sentado en la plaza. El reportaje hablaba de mi historia, de mis pruebas y de la injusticia que viví. También mencionaba a otros migrantes que vivieron engaños parecidos. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Alguien estaba escuchando mi verdad. A la mañana siguiente, antes del juicio, ocurrió algo inesperado. Mientras caminaba hacia la oficina del abogado, Carlos me alcanzó. Iba serio, pero no agresivo. Me dijo: «Papá, vi el reportaje. No sabía muchas cosas». Su voz temblaba. Yo solo pude decir: «Hijo, siempre estuve contigo, aunque estuviera lejos». Él bajó la mirada y dijo: «No sé qué pensar, solo quería que lo supieras». No era una reconciliación, pero sí un primer paso, un paso que yo había esperado por años. Al llegar al juzgado, la tensión se podía cortar con un cuchillo. María Estefanía evitó verme. Gerardo me miraba con odio. El juez entró y llamó a las partes. El abogado habló primero, con firmeza y claridad. Presentó mis pruebas, una por una. Luego los testigos dieron su declaración. Todo era contundente. Cuando fue el turno de Gerardo, perdió la paciencia. Empezó a levantar la voz, a insultar al abogado y hasta me señaló diciendo que yo era un viejo mentiroso. El juez lo calló varias veces, pero él seguía como loco. La gente en la sala murmuraba. Mi corazón latía rápido, pero me mantuve firme. Entonces, lo inesperado sucedió. Mireya se levantó de su asiento, nerviosa, y pidió hablar. El juez se lo permitió. Ella dijo: Yo quiero decir que mi papá siempre mandó dinero. Mi mamá lo decía. Yo lo escuché muchas veces». Su voz se quebró. María Estefanía se quedó helada. Gerardo la miró con furia. Ese momento cambió todo. El juez pidió silencio y continuó con el proceso. Yo sentí que el mundo daba un giro. Mi hija, aunque herida, había hablado. Eso valía más que cualquier documento. Cuando terminó la audiencia, el juez dijo que pronto habría resolución. Yo salí del juzgado sintiendo que algo dentro de mí se reparaba. No estaba completo, pero sí más fuerte. El final estaba cerca, y yo estaba listo. Después de la audiencia en la que Mireya habló a mi favor, el ambiente en el pueblo cambió por completo. Era como si todos hubieran despertado de un sueño largo. Algunos que antes me miraban con desprecio, ahora bajaban la cabeza cuando pasaba. Otros me daban una palmada en la espalda y me decían que al fin se estaba viendo la verdad. Yo no buscaba aplausos, pero era imposible no sentir un poco de alivio. Sin embargo, también sabía que las cosas no habían terminado. El juez todavía tenía que dar la resolución final, y eso me tenía con el corazón inquieto. Esa tarde, después del juicio, decidí sentarme un rato en la plaza para despejar mi mente. Mientras observaba a la gente pasar, sentí cómo el cansancio acumulado de tantos meses se asentaba en mis huesos. No era solo cansancio físico, era un agotamiento emocional que me había acompañado desde que regresé del norte. Aún así, dentro de mí había una sensación nueva, una fuerza que antes no tenía. Quizá era esperanza, o tal vez simplemente la certeza de que había hecho lo correcto. De pronto, sentí que alguien se sentaba a mi lado. Era Carlos. Me sorprendió verlo ahí, porque desde que hablé con él antes del juicio no lo había visto. Tenía los ojos rojos como si no hubiera dormido. Me miró con un gesto serio y dijo: «Papá, lo que dijo Mireya me hizo pensar». Yo lo escuché en silencio. Continuó: «No sé por qué nos dijiste tantas cosas, pero creo que no todo era como mamá lo decía. Sus palabras eran torpes pero sinceras». Yo respiré hondo y le contesté: «Hijo, yo nunca quise lastimarlos. Todo lo que hice fue por ustedes».
Carlos apretó los labios como tratando de contener algo y finalmente dijo: «No te prometo nada, pero intentaré entender». Para mí esa frase fue como un abrazo que no se había atrevido a dar todavía. Esa noche dormí un poco más tranquilo. Rubén me dijo que era buena señal que Carlos se acercara y que poco a poco las cosas iban a acomodarse. Yo quería creerlo, aunque todavía tenía dudas. La relación con mis hijos parecía haberse roto casi por completo, pero verlos, dar esos pequeños pasos me hacía pensar que tal vez no todo estaba perdido. A la mañana siguiente, el licenciado Barrón me llamó. Su voz sonaba seria. Me pidió que pasara a su oficina porque tenía información importante. Fui de inmediato, con la carpeta bajo el brazo. Cuando llegué, me mostró unos documentos nuevos. Resulta que el periodista había descubierto algo impresionante. Gerardo tenía denuncias pendientes en otro municipio por engañar a personas mayores con supuestos negocios. Un modo de operar muy parecido al que hizo conmigo. Esas denuncias estaban archivadas por falta de seguimiento, pero aún seguían registradas. Esa información era un golpe directo contra él. El abogado me explicó que usaría esa evidencia para reforzar la última parte del caso. También me dijo que era tan fuerte que el juez podría tomar una decisión mucho más rápida de lo esperado. Mientras hablábamos, sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio por saber que mi enemigo estaba más expuesto que nunca, y rabia por pensar en cuántas personas habían sido lastimadas por ese hombre sin que nadie dijera nada. Afuera del juzgado, mientras caminaba hacia la plaza, escuché a dos señoras discutir. Una decía que María Estefanía se lo había buscado. La otra decía que yo había sido bueno y que ella se aprovechó de eso. Esos comentarios me incomodaron. No quería convertir mi tragedia en chisme de pueblo, pero entendía que ya nada se podía frenar. La gente siempre habla, y así como antes hablaron mal de mí, ahora hablaban a mi favor. Ese mismo día en la tarde sucedió algo que me dejó helado. Mientras caminaba de regreso al cuarto de Rubén, escuché unos pasos rápidos detrás de mí. Cuando volteé, vi a Gerardo acercándose con la cara llena de furia. No traía arma, pero sus puños estaban apretados. Me gritó: «Esto no se va a quedar así, viejo. Me estás arruinando la vida». Yo di un paso atrás y levanté la mano para pedir calma. Antes de que pudiera responder, varias personas salieron de sus casas. Una señora gritó: «Déjelo en paz». Otro hombre dijo: «Ya basta. Gerardo, todos sabemos lo que hiciste». Él se quedó paralizado, sorprendido de ver a tanta gente mirándolo. Por primera vez vi miedo en sus ojos, no por mí, sino por la gente que ya no le tenía respeto. Dio media vuelta y se fue sin decir nada. Cuando llegué a casa de Rubén y le conté lo ocurrido, él se molestó y me dijo que ya no debía andar solo. Yo sabía que él tenía razón. Gerardo estaba desesperado, y un hombre desesperado es peligroso. Aún así, esa escena me dio una idea clara. Ya no era yo solo contra ellos. Ahora el pueblo también veía lo que estaba pasando. Esa noche me quedé sentado un buen rato, pensando en todo lo que había ocurrido. Mis hijos empezaban a dudar de la historia falsa que les contaron. El pueblo ya no veía a Gerardo como un hombre respetable. El juez tenía pruebas sólidas, y yo, después de tanto dolor, parecía acercarme por fin a la justicia. Me acosté, mirando el techo, y por primera vez en años, pensé que quizá era posible sanar. No por completo, pero sí lo suficiente para seguir adelante. El momento final se acercaba, y yo estaba listo para enfrentarlo. El día de la resolución final llegó más rápido de lo que esperaba. Desde que me levanté sentí un peso en el pecho, como si cada uno de los 20 años que pasé trabajando en Estados Unidos estuvieran empujando desde adentro. Aún así, me preparé con calma. Me puse la misma camisa que había usado en las audiencias anteriores, no porque fuera especial, sino porque se había convertido en una especie de amuleto. Rubén me acompañó como siempre, dándome palabras de aliento mientras caminábamos hacia el juzgado. El pueblo parecía más silencioso de lo normal, como si todos supieran que algo importante iba a pasar. Cuando llegamos,
El licenciado Barrón ya estaba ahí, me saludó con firmeza y Tinsim me dijo: «Hoy se cierra todo, Ángel. Pase lo que pase, usted ha sido valiente». Sus palabras me dieron un poco de tranquilidad. A los pocos minutos llegaron María Estefanía, Gerardo y mis hijos. María Estefanía venía con la mirada perdida, como si supiera que no tenía nada que hacer. Gerardo tenía la cara dura, pero se notaba nervioso. Carlos y Mireya caminaban detrás, sin tocar a ninguno de los dos. No sabía si eso era bueno o malo, pero por primera vez no mostraban rechazo hacia mí. Entramos a la sala, y el juez pidió silencio. Su rostro estaba serio, pero no enojado. Tomó un folder grueso y dijo que había revisado todas las pruebas, testimonios, declaraciones y antecedentes. También mencionó los reportajes que habían circulado y la presión social que el caso había generado en la comunidad. Yo escuchaba cada palabra con el corazón latiendo como si fuera a romperse. El juez comenzó, señalando que los recibos enviados desde Estados Unidos eran legítimos, verificables y consistentes con mis declaraciones. Dijo que no había duda de que durante 20 años trabajé y envié dinero regularmente. Luego mencionó que las declaraciones de los testigos dejaban claro que María Estefanía sí presumía de gastar ese dinero, lo cual tiraba por completo su argumento de que no recibía nada. En ese momento, ella bajó la cabeza. Después, el juez habló de Gerardo. Dijo que sus antecedentes, sumados a las nuevas pruebas del otro municipio, lo mostraban como una persona con un patrón de engaño. También dijo que sus actitudes agresivas durante las audiencias demostraban que no era confiable. Gerardo apretó los dientes, pero no hizo escándalo porque había policías dentro de la sala. Yo lo miré y sentí por primera vez que ya no era una amenaza para mí. Finalmente el juez tomó aire y dijo, parte más importante, la casa debía volver a mi nombre de manera inmediata. También dijo que se abriría un proceso legal contra Gerardo por fraude y amenazas, y que María Estefanía sería investigada por mal manejo de recursos y falsos testimonios. La sala quedó en silencio. Yo me quedé congelado, sin moverme. Había esperado ese momento por tanto tiempo que no supe cómo reaccionar. Solo escuché mi nombre escrito en un papel, reconocido por la ley, después de todos los golpes, mentiras y humillaciones. Cuando el juez terminó, muchas personas en la sala murmuraron. Algunos me miraban con respeto, otros con sorpresa. Rubén me dio una palmada en la espalda y me dijo, «Se hizo justicia, viejo». Yo sentí que se me humedecían los ojos. No lloré en voz alta, pero sí dejé que unas lágrimas se escaparan. No de tristeza, sino de alivio. 20 años de sacrificio, una vida entera de esfuerzo, por fin tenían un resultado justo. Al salir del juzgado, Gerardo intentó acercarse, pero los policías se lo impidieron. María Estefanía salió sin mirarme. Caminó en silencio, derrotada, con los hombros caídos. Yo la observé alejarse y sentí una mezcla rara de dolor y liberación. No la odiaba, pero tampoco podía perdonarla tan fácilmente. Mis hijos se quedaron a unos metros. Carlos se acercó primero. Me dijo, «Papá, perdón, no sabía». Su voz temblaba. Mireya también se acercó y, aunque no dijo nada, me abrazó. Ese abrazo me rompió por dentro, pero también me sanó. Les puse la mano en el hombro y les dije, «El daño ya está hecho, hijos, pero si quieren empezar de nuevo, aquí estoy». Después de eso, regresamos a la casa que ahora legalmente era mía. La miré con otros ojos. Ya no la veía como el símbolo de la traición, sino como el lugar donde podía comenzar una nueva vida. Sabía que no iba a ser fácil arreglarla, pero también sabía que cada brochazo, cada reparación, sería una forma de sanar. Los días siguientes fueron tranquilos. El pueblo volvió a su rutina, pero ahora me saludaban con respeto. Algunos migrantes que habían leído mi historia me buscaron para platicar. Me di cuenta de que no estaba solo, que muchos habían pasado por lo mismo, y que tal vez mi voz había ayudado a otros a levantar la suya. Una noche, sentado en el patio, pensé en todo lo que había pasado.
Recordé el frío del norte, el dedo que perdí trabajando, los años lejos de casa, las lágrimas que tragué en silencio, la traición de mi propia familia y luego la fuerza que encontré para levantarme. Me di cuenta de que, aunque la vida me había golpeado duro, todavía tenía algo que muchos no, la capacidad de seguir adelante. Respiré profundo y miré el cielo. No recuperé mis 20 años, pero recuperé mi dignidad. Y eso, para un hombre como yo, vale más que cualquier cosa.